Andalucía y el cine con Miguel Olid. RAI, Radio Andalucía Información. Y en este programa especial que estamos dedicando a libros y cine, casi era obligado contar con José Luis Ordóñez. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Miguel. Estamos escuchando el tema final del corto De Vuelta a Casa, que sabes que me encanta, que siento debilidad por este corto, y que es un hombre bueno que está a medio camino o en ambos campos de la literatura, del cine, de libros sobre cine, narrativa, teatro, pero también con trabajos como director como este corto, ¿no? Pues sí, oye, qué sorpresa escuchar esto ahora, este tema, porque sí, es cierto, trato de combinar muchas historias, ¿no? Ya sea en cine, en teatro, en narrativa, y este caso, por ejemplo, como bien dices, es ese corto De Vuelta a Casa que hicimos y se estrenó y estuvo en festivales y tal, pues en 2004, que ha llovido ya, ¿eh? Ha llovido, sí. Qué barbaridad. Hay que decir que a José Luis quizás a muchos de nuestros oyentes les suene la voz porque todos los sábados habla sobre cine en Canal Sur Radio, en el programa Gente de Andalucía que conducen Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Ahí estamos todos los sábados hablando de la actualidad cinematográfica y también hablando un poquito también de cine clásico, cine andaluz, por supuesto, y cositas curiosas, sí. Y seguro que entre la gente de la que habéis hablado en algún momento ha sido de Julio Diamante, un grande de nuestro cine. Y paso a hablar de Julio Diamante porque también está con nosotros su viuda, Sagrario Fernández. Muy buenas noches, Sagrario. Hola, buenas noches. Bueno, hablar de Julio Diamante son palabras mayores, pero además, por desgracia ya lo perdimos, pero su obra permanece y además ahora mismo coinciden en el mercado dos libros sobre él, ¿no? Que es algo ya absolutamente atípico, ¿no? Dos libros son un mismo cineasta. Por un lado tenemos Del cine y otros amores, escrito por él, que es un poco como sus memorias, ¿no? Y otro libro que has escrito tú, que bueno, efectivamente. Háblanos de ese libro que has escrito. Bueno, hablamos de lo que queráis porque la verdad que un libro complementa al otro. O sea, las memorias de Julio se quedaron centradas en lo que era su labor cinematográfica, teatral y política. Es básicamente los tres campos que toca. Muy poliédrico también con Ordóñez, y toda su vida fue así. Entonces yo me encontraba que se habían quedado cosas sin decir que tenían relación con su personalidad, con la imagen del padre, la figura del padre, la educación que había recibido de su familia Diamante, sobre todo, todos ingenieros, muy conocidos en ciertos ambientes políticos, republicanos de la España de antes de la guerra y después. Y entonces me sentía en esa obligación de hablar sobre el compromiso de Julio con el jazz, con la música, y cuando llegué al tema del flamenco, pues la editorial me dijo que ya estábamos en 400 páginas y que eso se quedaba para un segundo tomo. Así que ahora estoy trabajando, recopilando todos los datos de Julio como flamencólogo y 2 o 3 guiones que tiene, uno que titula Bandoleros y sobre la tierra andaluza. Es en lo que estoy ahora. Y o sea que vais a seguir recibiendo noticias de Julio pues hasta que yo me muera casi, porque otra cosa mejor no se me ocurre. Cuando se muere Berlanga se entristece el mundo entero. Sí, señor. Amigo y maestro, gracias. Bueno, ahí estaba la voz de Julio. Y cuando se muere algún pobre, qué triste que va el entierro. Exactamente, ahí estaba la voz de Julio en ese funeral de Berlanga, ¿no?
hablabas de su faceta como su pasión por el flamenco, por el jazz, y bueno, Sí. y ahí este pequeño apunte. Hay que decir además que en el libro del cine y otros amores de Julio Diamante, magníficamente editado por Cátedra, tiene un tesoro, acompaña un tesoro este libro porque va con el documental La memoria rebelde, que es su último trabajo, que además lo hizo ya cuando había superado los 80 años, que bueno, que era como un poco como su testimonio, ¿no?, de sus ideas políticas, ¿no?, de la transición, de sus ideas de la República y demás, ¿no?, y con testimonios de un gran valor. Sí, y además, curiosamente, La memoria rebelde no se ha pasado en canales de televisión significativos, pues un poco porque asustaban las declaraciones de las personas entrevistadas. Y el mismo Julio, antes de morirse, decía: ahora hubiera sido imposible rodar con las figuras que hablaban pues eso empezó en el 5 y lo acabó en el 12. Dice, sería imposible que la gente hablara con tanta claridad. Un Marcosana o gente muy significativa, que por desgracia se han ido todos muriendo, o sea que... Muchísimas gracias, Sagrario, y bueno, estamos deseando ver tu libro y lo que como dices, lo que va a llegar, porque realmente te estás encontrando tesoros, así que esperemos que dentro de poco tengamos ocasión de hablar con más tranquilidad contigo y nos hables de todo ese material que estás encontrando y del libro que estás preparando. Te tendré al corriente de todo. Pues muchísimas gracias, Sagrario, y feliz Navidad. Muy bien, igualmente. Adiós, adiós. Y seguimos aquí con José Luis Ordóñez, teatro, relato breve, género aventura, género policíaco, no sé, ¿hay algún género que no hayas tocado? Pues supongo. La poesía. Sí, pero ahí no me atrevo. Puedo disfrutarla leyendo poesía, pero escribir poesía no. Pero sí, como dices, disfruto mucho con novela negra, novela de terror, novela de suspense, novela de aventuras, novela fantástica, ya sea leyendo o escribiendo, ¿no? Y bueno, teatro también, y bueno, estas historias. Los últimos libros, por ejemplo, eran Los desertores de Oxford Street, que publicó Algaida hace unos años, y que, fíjate, mezclaba mi pasión por el cine con la pasión por la literatura, ¿no? Me llevaba al Conde Drácula, o me metía en el mundo del Conde Drácula de la Hammer, finales del 19, y metía ahí La máquina del tiempo, ¿no? Y ahí tenía una historia de 700 páginas para que le guste, pues eso, las aventuras, el mundo decimonónico y todas estas historias. Hay un libro tuyo que tú sabes que me gusta especialmente, que es Madera podrida con un clavo oxidado, que se desarrolla en Los Ángeles. Eso es, sí, y que bueno, que es un puro guiño al cine negro, y que es un libro que se lee con delicia, y que bueno, que está estupendo, la verdad que sí, es un ejemplo de literatura negra para mí magnífico. Sí, eso tengo que decir que disfruté mucho escribiéndolo, porque además en Madera podrida con un clavo oxidado, pues eso, planteaba una trama clásica de cine o de novela negra de los años 40, ¿no?, sobre todo, pero además me permitía utilizar como personaje secundario a Rolf Flink, que es uno de mis héroes de aventuras del cine de los 30 y 40, ¿no? Y claro, pues hacer eso sin traicionar el espíritu de Rolf Flink, que recuerdo que para eso me leí la biografía, que supongo has leído, la autobiografía del propio Rolf Flink, que es divertidísima, es una cosa de lo más curiosa. Y porque hay muchos guiños al cine en tu obra en general, ¿no? Sí, pues te diría que no sé si en todos, pero en casi todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Los desertores que hablaba antes, pues tengo guiños a películas de la Hammer, pero tengo guiños a películas modernas, ¿no? En un libro de relatos que saqué después, que se llamaba Exorcismos, pues lo mismo, tengo relatos donde continuamente, de alguna manera u otra, pues terminamos yendo al cine. Hay personajes que van al cine, personajes que disfrutan con películas, personajes que hablan de películas. En fin, esto es algo que no puedo evitar. Y con esta música de Elmer Bernstein, que compuso para Matar a un ruiseñor, una extraordinaria película, saludamos ahora mismo a Rafael Mendizábal, autor del libro Cine y Derecho, Togas en la gran pantalla. Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches. Esta película la hemos elegido porque además justamente con ella se cierra el libro, el último capítulo, hablando de ella, analizando la figura del abogado, y además, justamente el prólogo de Eduardo Torres Dulce, ex fiscal general del Estado, también hace alusión a ella justo al principio de ese prólogo. Una película muy importante, ¿no?
Efectivamente, no es una película muy significativa porque delinea, diseña la figura del abogado, la figura del abogado honesto, del abogado ejemplar, que los hay afortunadamente. Hay que decir que Rafael de Mendizábal es magistrado emérito del Tribunal Constitucional, es una eminencia en el campo jurídico, también con una gran pasión por el cine, como lo manifiesta en este libro. ¿Le ha llevado mucho tiempo escribir este libro? Es decir, ¿es un producto de años y años de recopilar títulos o ha sido, digamos, algo que ha concentrado en un periodo de tiempo más acotado? No, es un término medio en la descripción que acaba de hacer, en la dicotomía. Ha consumido horas porque naturalmente, aparte de la idea general, como se puede notar leyéndolo, pues hay luego muchas precisiones de concepto y de hechos, de comprobación, de ver la película y reverla, de ver la película en la versión doblada en español y en ver la película en la versión original. Quiero decirte que en ese sentido sí ha llevado horas, pero es curioso, horas muy gratas de las que no se cuentan como pesadas, como un gravamen, sino como una manera más de pasarlo bien. Pues con estas palabras le despedimos y dada la fecha, bueno, le deseamos feliz Navidad, por supuesto, y que tenga un excelente 2022. Pues nada, muchísimas gracias por la difusión del libro y por sus juicios tan benévolos y feliz año nuevo. Y seguimos aquí con José Luis Ordóñez, un hombre polifacético, escritor, editor también, porque hay que hablar también de tu faceta como editor, y también como cineasta y como periodista cinematográfico, escritor cinematográfico, ¿no? Como editor tuviste una iniciativa muy interesante que tuvo tal acogida que incluso hubo una continuación, que es reunir a una serie de escritores y que escribieran relatos con la consigna que tuvieran que ver con el mundo del cine. Se llamó Relatos en 35 milímetros y, como digo, fue una experiencia tan buena, tan positiva, que tuvo la segunda entrega. Sí, eso fue un auténtico placer, porque en 2015 sacamos un libro que era Relatos en 35 milímetros con una propuesta muy sencilla para los escritores que les lanzamos el guante, y era simplemente escribir un relato de ficción que tuviera alguna vinculación con el cine, ¿no? Pues seguimos en este especial de cine y libros sobre cine, escritores y cineastas, y estamos hablando con José Luis Ordóñez. Hemos tenido varios invitados que con libros recién salidos o libros que llevan un poco más tiempo en las librerías, pero ahora vamos a hacer un pequeño hueco para hablar de un libro que no está todavía en las librerías, pero va a estarlo dentro de apenas un mes, y tenemos al autor al que saludamos ahora. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Miguel. ¿Tú ya lo tienes físicamente el primer ejemplar o todavía no te ha llegado? No. Pero por una cuestión de política comercial de Ediciones Cátedra, que es la editorial del libro, que no distribuyen ni siquiera los tomos comprometidos con el autor hasta que ya está el libro prácticamente a punto de salir a la venta pública. Pues eso, el libro sobre Murnau, de editorial Cátedra, de estos monográficos sobre directores, sobre cineastas, y bueno, está escrito por Manuel Lamarca, que ya estuviste en nuestro programa para hablarnos de tu libro sobre Alberto Rodríguez, y también hablaste un poquito de tu tesis, de tu libro sobre Jerry Lewis, ¿no? Y ya en esa entrevista ya nos adelantaste, porque ya habías firmado el contrato con Cátedra de este libro sobre Murnau. Me imagino que lo habrás disfrutado mucho, porque claro, ver las películas de Murnau, que por desgracia no son mucho, es un auténtico placer, ¿no? Sí, totalmente, y sobre todo porque, como ocurre siempre que uno se acerca en un libro a un autor de referencia, el libro te permite conocer mejor al autor de lo que tú en un principio pensabas que lo conocías,
porque te acerca a sus películas de una perspectiva mucho más analítica y realmente es una especie de diálogo en doble sentido, ¿no? El acercamiento hacia el autor, pero esa retroalimentación del autor con respecto a ti mismo que está escribiendo la obra. Y la verdad que en el caso de Murnau, las películas de Murnau son generalmente poco conocidas, más allá de los títulos emblemáticos como Nosferatu, y el revisar esas películas, que muchas han sido restauradas y algunas recuperadas, ¿no?, de una filmografía que está muy perjudicada porque mucha parte de sus películas lamentablemente permanece perdida actualmente, pues me ha permitido conocer algunas películas realmente impresionantes, ¿no?, que son magníficas. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, libro monográfico sobre Murnau de Cátedra, que sale a la venta el 27 de enero, pero que ya se puede pedir, ya se puede hacer esa precompra de Manuel Lamarca Rosales, y muchísima suerte, y bueno, y ya cuando este libro ya volveremos a hablar y que nos cuente tu siguiente proyecto. Así que muchas gracias, Manuel, y feliz Navidad. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a vuestro estupendo programa, a todos los oyentes de la RTVA, de Canal Sur, ¿no? Y feliz Navidad para todos, por supuesto. Y seguimos aquí con José Luis Ordóñez. Nos acaba de contar Manuel Lamarca que tiene un libro que sale en enero, pero es que tú también tienes un libro que sale en primavera, ¿no, José Luis? Bueno, antes, porque mi próxima novela sale en el mes de febrero, creo el 3 de febrero de 2022, sale mi novela. O sea, que se va a llevar días con este libro de Manuel Lamarca. Sí, porque creo que era a finales de enero, ¿no? Pues el mío el 3 de febrero ya está en librerías, es una novela, vuelvo a publicar con Algaida y se llama El Sintonizador, pues una novela de misterio, suspense, y por supuesto con algún homenaje al cine por ahí metido. Bueno, adelántanos a qué guiño hay o título. Bueno, ¿Nos puedes adelantar algún guiño? A ver, os puedo contar que transcurre en dos épocas, en la actualidad, y transcurre en el Madrid de Mariano José de Larra, 1830, ¿no?, en la década de los 30 hasta el 37. Y en cuanto a los homenajes cinematográficos, pues hay alguno muy claro a John Ford y al hombre que mató a Liberty Balance. Son palabras mayores. Son palabras mayores, sí, hay alguno más, pero claro, hablar de John Ford o que tus personajes hablen de John Ford siempre es un placer. La verdad que es un gustazo que en este programa estemos hablando de eso, de los nombres que están saliendo, ¿no? Hace un momento salía Murnau, sale John Ford, Aaron Flynn, en fin. Sí, la son verdad que clásicos y siempre dan ganas de volver a ellos. No sé si a ti te pasa, pero a mí es hablar, por ejemplo, de Murnau ahora, y ahora me dan ganas de volver a ver cosas de Murnau, ¿no? Hablamos de John Ford, pues quiero ver alguna película de John Ford que seguro que se me ha escapado, porque tiene tantas que siempre suelen estar bien, ¿no? De hecho, antes hablábamos con Rafael de Mendizábal sobre cine y derecho, y hay una magnífica película de John Ford, muy poco conocida, se llama John Lincoln. Ajá. El joven Lincoln, que habla de su vertiente, de su faceta antes de ser presidente como jurista, como abogado, y está muy bien, una película, digamos, de las menos conocidas de John Ford, pero te la recomiendo porque es magnífica, con Henry Fonda haciendo de Lincoln. Muy buena, muy pues buena. Hay que buscarla. Como tu faceta como director, empezábamos el programa con De Vuelta a Casa, pero tienes también un corto que se llama Maternidad, y es curioso, tienes un corto, creo que es tu último corto, se llama Exorcismo, que además en este caso es el mismo título de un libro, o sea que tienes, digamos, eres padre de dos exorcismos. Soy padre de dos exorcismos. Eso suena un poquito raro. Suena raro, pero es una verdad absoluta. El Exorcismos libro es un libro de relatos que salió en 2019. Curiosamente son relatos de misterio, suspense y terror, pero no hay ninguno de exorcismos, aunque el libro se llama así. Y el cortometraje, el último que he dirigido, se llama Exorcismos, y aquí sí, pues tratamos un poco con asuntos demoníacos y diabólicos, pero al mismo tiempo es un homenaje a los libros y a la lectura, ¿no? Lo que intento con el corto, aparte de la trama de terror y toda la historia, es decir que sin la lectura no somos nada, ¿no? O sea que los libros son como el tesoro más importante que tenemos a nuestro lado. Pues yo a José Luis Ordóñez lo veo como el Ed Wood encarnado por Johnny Depp de la película de Tim Burton, ¿no? Con ese entusiasmo por todos los proyectos en los que se involucra, enfrentándose a todos los obstáculos que puedan surgir y llevando siempre para adelante. Y por otro lado también lo veo como un artista del Renacimiento, ¿no? Capaz de tocar todos los palos, ¿no? Radio, cortometrajes, novelas, relatos, teatro, edición. Yo creo que le falta solamente la pintura, pero porque le deja ese espacio a su madre, que es una gran pintora también. Por otra parte es una excelente persona y un gran amigo, al que conocí en librería. Esa faceta se me olvidaba también ha sido librero.
y me quedo sobre todo entre sus libros con uno de los últimos que sacó, que se llama Exorcismos, un estupendo libro de relatos que capaz de gustarle a cualquier tipo de lector. A mí, por ejemplo, que el terror no es uno de mis géneros favoritos, consiguió emocionarme porque fue capaz de introducir lo perturbador en la vida cotidiana. Bueno, estaba Juan Carlos Palma, que también estuvo en nuestro programa hablándonos de su magnífico libro sobre el cine en Sanlúcar de Barrameda, que también es el autor de un brillante libro sobre la actriz Porfiria Sanchís, paisana suya de Sanlúcar, Porfiria Sanchís, ¿no? Bueno, Juan Carlos Palma es que, bueno, claro, dice bien, nos conocimos en una librería, además en una librería de idiomas, ¿no? Pasamos ahí un tiempo y tengo cariño a ese tiempo porque fue el tiempo en el que recuerdo que nos dieron el premio por otro cortometraje mío, que ganamos el premio RTVA por Tarot, estoy hablando igual del 2006, 2007, y ahí estábamos entre libros, Juan Carlos Palma y yo, sí. Y suena ahora la maravillosa música de Cantando bajo la lluvia, un clásico del cine que además, relata ese difícil momento que vivieron los profesionales del cine cuando se pasa del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Y está ahí, digamos, como de fondo. Y es que es la música que hemos elegido para saludar a nuestro siguiente invitado, que es Javier Ortega, autor de Eso no estaba en mi libro de historia del cine. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un libro muy ameno, muy interesante, que bueno, no es el típico, si se me permite la expresión, tocho de historia del cine, más para eruditos, para gente más, digamos, especializada, sino que es un libro ameno para todos los públicos, que acerca títulos fundamentales y eventos fundamentales de esta evolución de la historia de este magnífico, maravilloso mundo del cine, y que lo has hecho de manera muy amena y muy didáctica. Pues te lo agradezco, la verdad es que esa era un poco la intención, porque el libro se inscribe en una colección de Almuzara, se llama Eso no estaba en mi libro de, y lo que pretende la colección es un poco afrontar temáticas muy conocidas o muy comunes, muchas de ellas las hemos estudiado también incluso en los libros de texto escolares, pero de una manera pues mucho más desprejuiciada, más lúdica, con profusión de anécdotas, y creo que, bueno, de esa manera yo creo que al final conoces más de la materia de que se trata que de un modo más académico y más frío, digamos, ¿no? Sí, estábamos aquí hablando con José Luis Ordóñez, que es escritor y cineasta, está en plató, en estudio, perdón, hablando y bueno, han salido en la conversación han salido nombres como John Ford, por ejemplo, o Murnau, ¿no? También hemos hablado con el autor de un libro sobre Murnau, y una de las cosas que tiene tu libro, de sus virtudes, es ese apéndice final en el que tú recomiendas, bueno, los mejores directores, las 10 mejores comedias, los 10 mejores películas de aventura, ¿no? Realmente es una idea muy buena para eso, para un primer acercamiento de alguien, de una persona joven que dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué película o qué directores puedo ver, no? Sí, yo creo que hay una serie de nombres que son referentes absolutos en la historia del cine y que uno debe de conocer con independencia de que luego personalmente le puedan gustar más uno u otro. Es decir, la personalidad de cada uno y los gustos de cada uno son muy importantes. Yo, por ejemplo, en el libro, de hecho, intento ser un pelín atrevido en ese sentido, un poco transgresor, y digo pues que el último Fellini pues no me gustaba demasiado, me gustaba el de las primeras películas, el del neorrealismo, podemos decir, ¿no? Pero sí es cierto que hay cineastas que hay que conocer, y es importante que las nuevas generaciones pues sepan lo que ha sido el cine de John Ford, de Hitchcock, por ejemplo, es decir, de muchos de estos nombres que son claves en la definición de lo que es la imagen y el audiovisual en nuestros días. Uh-huh. Bueno, pues ahí está tu libro y nuestra recomendación, porque es un libro muy ameno y muy interesante, e incluso para el que tiene cultura cinematográfica, un libro que es enriquecedor también. Eso no estaba en mi libro de historia del cine, de Javier Ortega, editorial Almuzara. Y muchas gracias por atendernos y bueno, y como estamos a 23 de diciembre, pues feliz Navidad y que tengan un gran 2022. Igualmente, muchísimas gracias y felicidades por el programa, que os sigo con frecuencia. Pues muchas gracias. Un abrazo. Y estamos concluyendo ya este bloque del programa y bueno, no me quería despedir de ti, José Luis, sin hacer referencia a que
estuviste muy cerca de llevar al cine un relato del señor Stephen King. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. Esa es una de esas cosas que se te quedan clavada y nunca acabas de curarte, ¿no? Siempre estamos hablando de un relato, ¿verdad?, del umbral de la noche, que es el primer volumen de relatos de Stephen King, un relato que, bueno, pues conseguí los derechos mediante esa política de Stephen King de ceder sus relatos por $1 para producir un cortometraje o para hacer un cortometraje, ¿no? Entonces, bueno, avanzamos a quedar cerca de poder empezar a rodar. Recuerdo que hablé con Sancho Gracia un par de veces, porque era el actor que me gustaba para hacer el protagonista. Pero bueno, es una historia que está ahí y que, oye, no descarto volver a ella en algún momento, ¿eh? Son estas cosas que se te quedan y dices, oye, nunca se sabe, ¿no? De alguna manera porque es una historia muy potente y las historias potentes no se te van, se quedan siempre ahí. Pues te deseamos muchísima suerte y ojalá más pronto que tarde puedas estar otra vez de nuevo en este programa para decirnos, oye, que al final, no con Sancho Gracia desgraciadamente, pero con un actor de un perfil similar, y he conseguido sacar adelante esta historia, que además la desarrollabas en Sierra Nevada. Tenía lugar en Sierra Nevada porque, claro, allí en el relato era en las nieves de Maine y tal, pues nada, lo íbamos a hacer en Sierra Nevada, no pudo ser, pero bueno, ya irán saliendo otras cosas. Ojalá puedas conseguir levantarla, porque era un proyecto que era complicado. Era un proyecto muy complicado, muy ambicioso, pero bueno, a veces salen. Yo creo que lo importante de esto siempre, ya sea en cine o en literatura, producir muchas cosas, apuntar a muchos proyectos, y habrá algunos que se caigan y otros que salgan. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte a ti aquí, José Luis, en tu casa. Ya sabemos que todos sábados hay gente de Andalucía. Y bueno, feliz Navidad y que tengas un gran 2022. Un absoluto placer, Miguel, muchas gracias por esta charla. Recuperar sonidos del pasado es maravilloso, las pequeñas sorpresas también, y feliz Navidad y feliz 2022. Con ese tema de Vetusta Morla que suena en la triunfadora de los premios SECAN, la hija de Manuel Martín Cuenca, llegamos al final de un programa que hemos podido llevar a cabo gracias al gran trabajo de Monse Montes en la producción, de Eva Nápoles, Pedro Moreno y Dani Piñero en la realización. La semana que viene tendremos otro programa muy especial, que hemos llamado así como del pasado al futuro, porque por un lado recordaremos a algunos cineastas andaluces fallecidos, cuya efemérides está siendo en este 2021 que ya acaba, y porque de otro lado estarán con nosotros dos profesionales con muchísimo futuro a los que auguramos una trayectoria inmejorable. Mientras tanto, ya lo saben, como decimos a veces, disfruten con el trabajo de los grandes profesionales andaluces del cine en la gran y en la pequeña pantalla. Feliz Navidad y hasta la semana que viene. Santos que arden, ruido de sables, ya no devuelve el reflejo tu estanque. Todos al nido pían las madres, llega la noche y viene con hambre, reina de la